Hola Cuineros, hola Cuineras, espero que se encuentren muy bien. Como sabrán, en este canal hemos hablado de Rudi Dolezal, el productor y director de cine austriaco que trabajó para Queen en muchos de sus legendarios videoclips, y hace poco nuevamente hizo otra transmisión en directo hablando de Freddie Mercury y Queen. Y las cosas más resaltantes que dijo fueron estas: que el primer videoclip que rodó para Queen fue el de la canción One Vision y que la idea era mostrar al grupo grabando en el estudio Musicland en Múnich, Alemania, pero que el videoclip no fue grabado del todo en ese lugar, sino que por falta de tiempo se tuvieron que grabar algunas escenas adicionales en Londres, como la divertida secuencia donde se le ve a los 4 integrantes cantando los coros de la misma. Esas partes se grabaron en Londres y no en Múnich, y para ello Rudi hizo que se reconstruyera parte del estudio Musicland en Londres. También Rudi mencionó a Bárbara Valentín, la actriz austriaca, y que por ese periodo se convirtió en la amiga, amante de Freddie Mercury, o eso es lo que dicen, y que en este canal también hablamos de ello en algunos videos. Rudi aseguró que Bárbara fue muy importante para Freddie y aseguró que sí hubo una relación carnal entre ellos. No podemos decir que Rudi estuvo presente mientras Freddie y Bárbara consumaban su amor, no me lo imagino a Rudi como mirón o voyeur, pero sí sugirió que durante una fiesta llena de alcohol y sustancias de dudosa procedencia, ambos se encerraron en una habitación para ver dibujos animados. No, mentira, obviamente se encerraron para hacer chuculún, o al menos eso es lo que nos dice Rudi Dolezal. Otro dato curioso que nos contó a medias Rudi Dolezal fue de esta leyenda urbana que dice que Elton John habría participado en el videoclip de I'm Going Slightly Mad, disfrazado de gorila. Una parte de mí quería creerlo, pues era sabido la gran amistad que hubo entre Freddie Mercury y Elton John, pero otra me decía que quizás era simplemente eso, una leyenda urbana, un malentendido o hasta una mentira para que se hablara más del videoclip de Queen. Lo cierto es que en este directo, Rudi Dolezal dijo que la idea del gorila fue darle al videoclip un ingrediente divertido, pero que a un cierto punto tanto él como Queen pensaron que quizás un personaje famoso podría disfrazarse de gorila, y para ello se pensaron 3 nombres, el de Elton John, Rod Stewart y David Bowie. Y para mi sorpresa, Rudi afirmó que a las finales uno de los 3 aceptó ser el gorila. No dijo quién ni si efectivamente se llegó a rodar esa escena con el personaje en cuestión, pero seguramente esto nos lo contará con más detalle en su próximo libro que publicará a finales de este año llamado Mi amigo Freddie. Asimismo, Rudi contó un poco lo que fue rodar el videoclip de These Are the Days of Our Lives, para muchos el videoclip más nostálgico de Queen y que representa la despedida del cantante de todos nosotros. Rudi estaba convencido de que I'm Going Slightly Mad iba a ser el último videoclip que Freddie interpretaría, pero se sorprendió mucho cuando el cantante decidió participar en este. En These Are the Days of Our Lives, los 4 integrantes no estuvieron presentes al mismo tiempo para grabar. Freddie, Roger y John sí, pero Brian May, el mejor guitarrista rock del planeta, no, pues se encontraba ocupado en los Estados Unidos. Por eso sus escenas con la guitarra y su solo tuvieron que grabarse después y agregárselas al producto final mediante la magia del video. Solo hay un pequeño momento en el videoclip donde a Freddie, Brian, Roger y John se les ve juntos entre comillas o aparecen en la misma escena. Y es en el minuto 3:20 aproximadamente. El resto del video se nota este destaco de Brian May de los demás, como si estuviera aparte, cosa que así fue. Pero aparte de esta curiosidad, These Are the Days of Our Lives representa para Rudi la última vez que pudo trabajar con su amigo Freddie. Por eso es una canción y un videoclip muy significativo para él. Dice que Jim Beach, el manager de Queen, le sugirió de no prolongar mucho las grabaciones porque Freddie estaba realmente muy mal de salud como para soportar tanta fatiga. Por eso Rudi tuvo que reducir el número de escenas que en un principio tenía planeado hacer. Y dejó por último la escena donde Freddie dice I Still Love You. Para el director, esa escena estuvo perfecta, pero recuerda que Freddie le dijo que no, que debían rehacerla. Y efectivamente esa escena la volvieron a hacer, solo que en esta oportunidad Freddie no pronunció I Still Love You en playback, sino que la susurró de verdad. Y tiempo después, Rudi comprendió por qué Freddie le había insistido tanto en volver a hacer esa escena. Era porque el cantante quería decirle adiós a todos, despedirse de su público, de los fans, de sus familiares, amigos y conocidos, y lo quería hacer bien. Y esa sonrisa final, Rudi la interpretó como un pequeño mensaje de Freddie, la de nunca tomarse las cosas muy en serio, por más que te encuentres en la recta final. En junio del 2019, Brian May, el mejor guitarrista rock de la galaxia,
había viajado hasta Zanzíbar para, entre otras cosas, visitar por primera vez la casa donde su amigo Freddie Mercury había nacido y vivido su infancia y parte de su adolescencia. Y ya hice un video hablando en detalle de eso. Lo que quizás muchos no sepan es que algunos meses después, la casa de Freddie Mercury fue convertida en un museo, inaugurado un 24 de noviembre del 2019. Y esto se llevó a cabo gracias a dos empresarios, uno italiano y el otro originario de Zanzíbar, ambos fans de Queen y de Freddie Mercury desde siempre. Y este museo cuenta con diferentes salas donde mayormente predominan las fotos que retratan al cantante a través de los años, pero también nos cuentan, por ejemplo, cómo era Zanzíbar en el periodo que Freddie Mercury vivió ahí, la religión zoroástrica, la comunidad parsi, así como algunos testimonios de amigos y compañeros de Freddie por esos años. Asimismo se pueden encontrar cartas escritas de puño y letra del cantante a sus compañeros y amigos. También se encuentra una réplica del piano de cola usado por Freddie y una réplica de la famosa chaqueta amarilla que usó en el Magic Tour. El museo cuenta con el respaldo y la colaboración de la Queen Production y del manager Jim Beach, pero todo este proyecto realmente comenzó cuando los empresarios y artífices de este proyecto se encontraron con un miembro de la comunidad parsi y amigo de muchos años de la familia Bulsara, llamado Ruchi Dalal. Gracias a Ruchi, los empresarios pudieron conocer a Kashmira, la hermana de Freddie Mercury, y posteriormente tener contacto con la Queen Production y Jim Beach. A mí me parece perfecto que haya un museo dedicado a Freddie Mercury en su tierra natal. Creo que era lo menos que se podía hacer por ahí. Pero también es cierto que Zanzíbar siempre se ha caracterizado por poseer una cultura y una religión muy tradicionales. Y no es de extrañarse que ciertos aspectos de la vida de Freddie Mercury o prefieren ignorarlo o simplemente no hablar de ello. Parece increíble, pero en general Freddie Mercury jamás fue popular en Zanzíbar. Nunca fue profeta en su tierra. Existen muchas personas que jamás escucharon de él, no le conocen o nunca escucharon por la radio las canciones de Queen o de él como solista. ¡Y yo me quiero arrancar los pelos! ¿Será que Freddie Mercury indirectamente estuvo vetado o prohibido en Zanzíbar porque ciertos comportamientos suyos y su muerte a causa del SIDA fueron y siguen siendo muy mal vistos por sus habitantes, que en su mayoría son musulmanes conservadores? Pues yo creo que sí, me parece evidente. Y es una pena que haya pasado esto o que se llegue a ese extremo. En general me parece triste que el talento musical de una persona pase a un segundo plano o se vea empañado por lo que haya hecho en su vida privada. Menos mal que el museo no tuvo ningún problema en ser inaugurado y actualmente gente de todo el mundo puede visitarlo, a pesar que vivimos una situación bastante particular con esta pandemia. De hecho, en los últimos años y seguramente gracias a la película Bohemian Rhapsody, a más gente originaria de Zanzíbar le ha dado curiosidad de conocer al legendario Freddie Mercury y saber más de su historia como cantante y estrella de rock. Pero este es un proceso lento, pues la película Bohemian Rhapsody, que también fue proyectada en la única sala cinematográfica que existe en Zanzíbar, obviamente no causó la expectativa ni el revuelo esperado como sí ocurrió en el resto del mundo. Es más, como era de esperarse, la película sufrió algunos cortes. Se eliminaron algunas escenas consideradas fuertes como la homosexualidad de Freddie o el uso de drogas, justo como pasó en China y otros países muy conservadores. Digamos que uno de los motivos por los que Freddie Mercury no es popular en su tierra natal se debe a este aspecto oscuro de su vida, pero también es cierto que en general la música rock nunca fue la más escuchada en Zanzíbar. Digamos que ellos poseen otros gustos musicales. Espero que con los años los habitantes de Zanzíbar y sus próximas generaciones sepan apreciar el gran legado musical que nos dejó Freddie Mercury y que se lleguen a eliminar los prejuicios. Creo que la vida privada de las personas debería ser eso, privada, y no debería tener relevancia ni ser un factor determinante al momento de juzgarlas. Más allá de lo que pudo hacer o no en su intimidad, Freddie Mercury fue un músico que lo dio todo hasta convertirse en el más grande. Y eso debería saberlo todo el mundo, incluida la pequeña isla de Zanzíbar, el lugar donde nació. Gracias por ver el video y esperaré sus comentarios acerca de estas nuevas declaraciones de Rudi Dolezal y de este museo dedicado a Freddie Mercury en Zanzíbar a pesar de no ser un profeta en patria. ¿Algún día lo visitarán? Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.